encontramos para abordar el concepto de registro público de comercio. Vamos a trabajar sobre este concepto partiendo desde una situación. Hemos retomado de las lecturas el caso de Córdoba como provincia, que ha elaborado y ha puesto en marcha un proyecto de una plataforma que registra a aquellas personas que realizan comercio electrónico. Esta plataforma permite a los usuarios de productos y también de consumidores de servicios conocer la calidad del producto, qué tipo de producto se comercializa, a través de un registro de todas las personas, ya sean humanas o jurídicas, que realicen actos de comercio a través de una plataforma comercial, ¿sí? Una plataforma de Internet. Esta solución propuesta en cuanto al registro de actos de comercio que se ejercen a través de una plataforma electrónica, tiene sus antecedentes en el comercio en general y la actividad de comercio en general cuando no teníamos estas innovaciones, ¿verdad? El derecho comercial es un derecho que regula el ejercicio de estos actos de comercio y básicamente es un derecho que se ha desarrollado a través de la costumbre y un derecho muy antiguo, ¿sí? Pero vamos a introducirnos al campo de lo que es el registro público de comercio. Entonces, en relación al registro público, vamos a decir que la ley establece que en cada tribunal de comercio debe existir un registro público de comercio, cuyo secretario será el responsable en cuanto a la exactitud y legalidad de los asientos que allí se practiquen. Se establece también que en aquellos lugares en donde no exista un tribunal de comercio, ocupará estas funciones el juez de paz, ¿sí? Vamos a decir que respecto a que la actividad judicial relacionada con el registro del carácter de comerciante es esencialmente administrativo, algunas provincias han delegado en dependencias estatales lo que es la toma de asientos, ¿verdad? Y el registro tanto de actos de comercio como de ciertas situaciones que se dan en torno al ejercicio de actividades comerciales. Para poder analizar la organización del registro público de comercio vamos a partir de una gran división en dos ramas. Por un lado tenemos la matrícula y por el otro lado tenemos la rama en donde se establecen aquellos documentos que se inscriben en el registro público de comercio. Si pensamos en la matrícula, vamos a decir que la matrícula de comerciante es aquel acto que conlleva la protección de la legislación mercantil tanto sobre el comercio como sobre el comerciante que despliega esta actividad. Esta matrícula y esta protección mercantil consiste en la fe que merezcan sus libros, también en cuanto a que podrán ser llevados a un juicio como medio de prueba estos libros comerciales, y tienen que ver esa protección también con el derecho a solicitar concordato, moratoria mercantil. Y es importante destacar que cualquier persona que quiera ejercer actos de comercio debe, antes de comenzar el giro de la empresa, realizar la matriculación correspondiente en el registro público. Y es entonces momento de que analicemos cuáles son los efectos de la toma de razón en el registro público de comercio. Vamos a decir que los actos inscribibles en este registro están o existen previamente a dicha inscripción. Y justamente es la inscripción lo que les confiere la publicidad y la oponibilidad a terceros. Por lo tanto, vamos a afirmar que en el caso del registro público de comercio, el efecto es meramente declarativo de derechos que ya preexisten. Y entonces, ¿qué implicancias tiene esto del efecto declarativo en el registro público de comercio? Vamos a partir de un supuesto. Imaginemos a Luciano. Luciano es una persona que comienza a llevar adelante una actividad económica organizada y pretende obtener su matrícula para ejercer el comercio. Debe conocer cuáles son los efectos y las obligaciones que deberá tener en cuenta y deberá cumplir al momento, ¿verdad?, de solicitar la matrícula en el registro. Entre estos actos vamos a mencionar la inscripción en un registro público de matrícula y de los documentos para los que la ley prevé este requisito. Por otro lado, él va a tener que llevar libros conforme a un orden uniforme de contabilidad y tener esos libros a los efectos que sean requeridos por el organismo que inscribe la matrícula. Tendrá que también conservar la correspondencia relacionada a su actividad comercial y esos libros de contabilidad. De acuerdo entonces a lo que hemos estudiado en el módulo 3, en el supuesto del pedido o la solicitud de Luciano para obtener su matrícula de comerciante, el oficial registrador podría negarse a otorgarla.
¿Y en virtud de qué podría ser esa negativa? Ante supuestos de denegación de la obtención de matrícula por parte del registro, denegación que obviamente va a poder ser apelada por Luciano, vamos a ver que el fundamento puede estar dado por un examen que se hace sobre el crédito de Luciano, sobre su estado de solvencia, y si es una persona que evidencia una mora en sus créditos y en sus obligaciones, es probable que pueda ser rechazada su solicitud de matrícula como comerciante. Ahora vamos a analizar las sociedades unipersonales, otro de los conceptos que trabajamos en este módulo. Así que entonces nos coloquemos en la siguiente situación. Luciano ha obtenido su matrícula de comerciante. Él está fabricando bolsos materos hace un gran tiempo, ¿verdad? Es su emprendimiento y ha obtenido esa matrícula de comerciante. Pero él considera que esta actividad que está desarrollando tiene mucha proyección y se ha informado acerca de una nueva figura que es la sociedad unipersonal. Concurre a la escribanía para que le podamos asesorar sobre adoptar este tipo societario. Y es que con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, que entra en vigencia en el año 2015, se ha trabajado sobre la posibilidad de que existan sociedades de un solo socio, o también, como llamamos, sociedades unipersonales. El tema ya había sido abordado anteriormente con iniciativas como las empresas unipersonales o de responsabilidad limitada en otros países y en otros proyectos, ¿verdad? Pero aquí se ha establecido la posibilidad de que exista una sociedad de un solo socio, eliminando de esta manera ese requisito esencial que existía anteriormente para constituir una sociedad, que era la pluripersonalidad. Entonces Luciano está tan interesado en constituir este tipo de sociedad unipersonal para su proyecto y emprendimiento que llega a la escribanía mencionando que quiere adoptarlo, ¿verdad? Pero está interesado en adoptar un tipo societario a su vez que limite su responsabilidad y confunde la sociedad unipersonal con la sociedad de responsabilidad limitada o SRL. Entonces, nosotros le vamos a tener que explicar que el único modo permitido hoy por la Ley General de Sociedades para constituir una sociedad unipersonal es la sociedad anónima. Es decir, para constituir una SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, se necesita entonces adoptar aquella forma societaria o aquel tipo societario que es la sociedad anónima. A su vez, la ley determina que una sociedad unipersonal no podrá constituirse por otra sociedad unipersonal, situación que generaría fraude. Y entonces, teniendo en cuenta estas características de la sociedad anónima unipersonal, los invito a pensar y reflexionar sobre si la siguiente afirmación es verdadera o es falsa. Para dar cumplimiento al requerimiento de Luciano, se adoptará la figura de la SAU, Sociedad Anónima Unipersonal. En relación con la constitución de las sociedades anónimas unipersonales, por tratarse de una sociedad anónima, regirán ciertas exigencias en cuanto a sus formas y se establece que la constitución de este tipo de sociedades se puede hacer a través de escritura pública o también de documento privado autenticado. Si pensaron que la afirmación es falsa, el razonamiento es correcto. Esa afirmación era falsa. La única instrumentación permitida para las sociedades anónimas unipersonales es la escritura pública. Y ahora los invito a abordar otro concepto, el concepto del registro del estado civil y capacidad de las personas. Y entonces continuemos con el caso de Luciano. Este personaje de nuestra situación ahora concurre a la escribanía porque comenta que ha comenzado sus emprendimientos, sus actos, sus relaciones jurídicas relacionadas con estos actos de comercio, pero luego de pasar por un proceso de autoconocimiento, se ha percatado de que su identidad de género no corresponde con el nombre que lleva, ¿verdad?, hoy, Luciano González. Entonces, ¿qué pasaría si él quisiera cambiar su nombre para que la identificación ante la sociedad sea apropiada a su nueva condición de género femenino? ¿Cómo se hace ese trámite? ¿Ante un juez? ¿Ante quién se presentaría Luciano en este caso para hacer un cambio de nombre por sentir una identidad de género diferente? Al respecto, entonces, decimos que en el registro del estado civil y capacidad de las personas deberán inscribirse todos aquellos actos o hechos que vayan a dar
origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas. Le corresponde también a este registro brindar datos necesarios para que se elaboren estadísticas vitales circunscriptas al nacimiento y defunciones de niños menores de 1 año, defunciones fetales, matrimonios, también divorcios y adopciones. Y entonces vamos a decir que este registro del estado civil y la capacidad de las personas es un registro de tipo personal. ¿Por qué? Porque los hechos y actos que allí se inscriben importan directamente a la persona. Y entonces Luciano está en condiciones de solicitar un cambio de nombre, ¿verdad?, por su cambio de identidad de género ante este mismo organismo, el registro del estado civil y capacidad de las personas. Y en relación a este registro, vamos a decir que la regla general indica que las modificaciones en los asientos practicados, como sería, por ejemplo, designar un nombre para una persona, por regla general, solo podrán hacerse estas modificaciones cuando una autoridad competente así lo resuelva. En este caso hablamos de la justicia, la única autoridad competente para decidir sobre una modificación en los asientos registrales ya practicados en este registro. Así, por ejemplo, cuando se declaran ciertas incapacidades de ejercicio, ¿verdad?, restricciones de la capacidad de ejercicio de una persona, es aquí, en este registro, en donde se practican estos asientos a través de la sentencia, que es el instrumento público por el cual el juez va a restringir esta capacidad. Y en el caso de Luciano y su cambio de nombre por identidad de género, encontramos una excepción a esta regla. ¿Por qué? Porque justamente la misma disposición dice que en caso de que la ley lo establezca, existirán excepciones a esta idea de que solamente se pueden hacer modificaciones de los asientos en virtud de una autoridad judicial competente. Entonces, los invito a pensar en la siguiente pregunta. Si Luciano concurre a la escribanía para asesorarse sobre qué procedimiento llevar adelante respecto a su cambio de nombre por cambio de identidad de género y pensando en que existe una ley de identidad de género, vamos a decir que a Luciano lo vamos a asesorar de la siguiente manera. Le bastará concurrir a la oficina del Registro Civil y de Capacidad de las Personas para solicitar que la autoridad administrativa practique el cambio de nombre e informe a todos los otros registros de este nuevo asiento, o tendrá que concurrir ante el juez para demostrar con justos motivos cuál es su necesidad de hacer un cambio de nombre por un cambio de identidad de género. Cuando se va a practicar un cambio en un asiento registral del Registro Civil y de Capacidad de Personas que tenga que ver con el cambio de nombre por cambio de identidad de género, basta que Luciano concurra a la autoridad administrativa, ya que la ley ampara esta situación y no deberá concurrir a la autoridad judicial para practicar este cambio en el asiento y el cambio de nombre. Y entonces vamos ahora a trabajar otro concepto, el de las convenciones matrimoniales. Vamos a imaginar que Luciano obtuvo este cambio de nombre por cambio de identidad de género y a partir de ahora lo vamos a llamar Emiliana. Emiliana está a unos meses de contraer nupcias, matrimonio, con Mariana. Resulta que quieren conocer el instituto de las convenciones matrimoniales, acuerdo que pretenden celebrar antes de contraer matrimonio. ¿Y qué valor tendrá la autonomía de las partes o de la voluntad de las partes en el caso de este tipo de contrataciones? El Código Civil y Comercial de la Nación establece que previo a contraer matrimonio, los futuros cónyuges pueden celebrar convenciones matrimoniales. Pero estas convenciones matrimoniales pueden recaer sobre algunos objetos, nada más. O sea, el objeto de estas convenciones pueden ser algunos determinados a través del Código y sus leyes en particular. Y vamos a decir que este instituto de las convenciones matrimoniales ya existía en el derecho argentino, solo que con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, lo que se hizo fue ampliar un poco el objeto sobre el cual pueden recaer estas cláusulas que estipulan la convivencia de los futuros contrayentes. Y entonces mencionamos entre el objeto de regulación el avalúo de los bienes que cada uno de los futuros cónyuges van a llevar al matrimonio, la decisión sobre el régimen patrimonial que se va a adoptar, también si existen donaciones entre cónyuges, cuál es esta, y también vamos a designar
cuáles son las deudas que tiene cada uno de los futuros cónyuges. En este caso sería Emiliana y Mariana. Y entonces Mariana, Emiliana se encuentran en la escribanía buscando asesoramiento sobre estas convenciones matrimoniales y es muy importante que como escribanos podamos indicarles cuál es la instrumentación apropiada para este tipo de convenciones. Y entonces vamos a decir que la normativa establece la escritura pública como la única manera de instrumentar este tipo de convenciones. Es muy interesante destacar que podrán ser modificadas, ¿verdad? Pero cualquier modificación de una de estas convenciones matrimoniales también tiene que ser otorgada por escritura pública. Y lo interesante de esto es que en el acta de matrimonio va a haber una nota marginal que diga la práctica de este asiento, ¿verdad?, sobre esta escritura que contiene estas cláusulas referidas a las convenciones matrimoniales. A continuación, entonces, los invito a que puedan realizar la actividad práctica propuesta. La actividad se compone de 2 partes. Deberás analizar las situaciones planteadas a continuación, relativas al caso de Andrea, y descifrar si las mismas son verdaderas o falsas. En segundo lugar, deberás realizar un cuadro de doble entrada, en el que deberás completar en una columna las situaciones falsas que hayas identificado de las situaciones planteadas y en la otra columna los argumentos que justifican tu elección de por qué esas situaciones que identificaste son falsas. Los invito ahora a pensar sobre los conceptos relevantes que se deben tener en cuenta para una correcta resolución de la actividad práctica del módulo 3. ¿Qué contempla el ordenamiento jurídico respecto a la posibilidad de que se modifiquen datos inscriptos en el registro del estado civil y capacidad de las personas? ¿Existen excepciones? ¿Cómo afecta el cambio de nombre en el caso de Andrea a las situaciones jurídicas registrales en la que es sujeto de derechos? ¿Qué forma de instrumentación establece la ley respecto a la constitución de la sociedad unipersonal? ¿Qué implicancias encuentra en el cambio de nombre de Andrea respecto a la situación registral de sus automotores? ¿Cómo impacta en el principio de tracto sucesivo? Les recuerdo que van a poder encontrar este ejemplo de resolución en el SAM y van a poder consultarlo todas las veces que necesiten. Teníamos una columna en la cual teníamos que identificar situaciones que eran falsas y a su vez completar aquel argumento que justifica la elección. Vamos a tomar en cuenta la situación 2. Andrea tiene la sentencia que dispone que su apellido será el materno, así comenzaba la situación falsa. Vamos a decir que el argumento que justifica la elección de que esta situación 2 es falsa es que todas las resoluciones judiciales que originen, alteren o modifiquen el estado civil o la capacidad de las personas deberán ser enviadas al registro de origen de la inscripción para ser también registradas. Los jueces, antes de dictar sentencia, deberán correr vista a la dirección general que corresponda. Los registros civiles no tomarán razón de las resoluciones judiciales que solo declaren identidad de personas sin que contenga un pronunciamiento sobre el verdadero nombre y apellido de ésta. Tomemos en cuenta ahora la situación 5, que también era falsa. La sociedad debe constituirse en instrumento público y por acto único. Luego deberá seguirse el íter constitutivo a fin de lograr la inscripción en el registro público correspondiente. Ese es el argumento que justifica por qué la situación 5 se considera falsa. Vamos a otra situación falsa, la situación 10. El artículo 1 de la Ley 19.550 establece que la sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal, ya que sería generadora de fraudes. Ese es el argumento que nos permite justificar que la situación número 10 es falsa.